Volvemos con Foro Médico, hoy hablando de cirugía bariátrica y bueno, y del impacto que tiene esta cirugía en pacientes con obesidad y síndrome metabólico, que sabemos que es un porcentaje importantísimo de la población en nuestro país, por eso insistimos en este tema y nos acompañan esta noche la doctora María Elisa Alarcón, endocrinóloga, y el doctor Gabriel Paiva, cirujano bariátrico. Y ya entramos en el capítulo de lo que es la cirugía bariátrica y justamente le preguntaba al doctor, ¿quiénes son los candidatos a hacerse cirugía bariátrica? ¿Quiénes tienen? Porque hay ciertas condiciones también que deben reunir. Sí. Un paciente, me imagino que con una obesidad mórbida no puede entrar hacia un quirófano. Sí. ¿Puede entrar sí, así? No, vamos a ver, sí. Sí y no. Ese paciente es mejor que se opere porque si no, de otra manera no va a solucionar. Lo que sí hay que hacer es preparar. Preparación. Eso sí, pero eso es una etapa posterior. Primero tenemos que seleccionar al candidato. Sí. Hoy en día se acepta que hay dos grandes grupos de candidatos. Aquel candidato que nosotros vamos a llamarle obligado. Ese es el paciente que debería de operarse. ¿Quién es ese paciente? Un paciente que tiene un sobrepeso y que tiene una enfermedad metabólica que no está pudiendo controlar. Es un paciente diabético que cada vez está peor su diabetes, un paciente hipertenso que cada vez está peor su hipertensión, un paciente dislipidémico que cada vez está peor su dislipidemia. Esos son los colesteroles, ¿no? Ese es un paciente que se puede operar independientemente de su peso, ¿verdad? Con un sobrepeso que no es necesario que sea de 180 kilos, el paciente ya se puede operar porque al abrirse el concepto o al instalarse el concepto de cirugía metabólica, la cirugía metabólica deja de tener en cuenta el peso del paciente. Ya no es más una cirugía para bajar de peso, sino para controlar los problemas relacionados al metabolismo, porque hoy en día se cree que, bueno, están todos interconectados y seguramente van a terminar siendo la misma enfermedad, pero con diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces ese es un paciente obligado. Uno de los parámetros, enfermedades asociadas. El segundo parámetro es el del índice de masa corporal que nosotros usamos, ¿verdad? Es saber si ese paciente está obeso o no está obeso, ¿verdad? ¿Cuánto es el punto de corte, índice de masa corporal? Y hoy en día está en alrededor de 30. Digo en alrededor de 30 porque hay veces que se usa 35 más comorbilidades, hay veces que se usa 30 más comorbilidades, hay veces que se usa 35 sin comorbilidades, dependiendo un poquitito del protocolo de cada centro. Hoy en día la tendencia es a operar a los pacientes cada vez más delgados. ¿Por qué? Porque es más fácil. Y si es más fácil, es más barato y tiene menos complicaciones. Y por otro lado, le regala al paciente mucho mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no esperamos a que esa diabetes haga los efectos que va a hacer. Retrocede la diabetes. Retrocede la diabetes. De hecho, en los pacientes de reciente diagnóstico, los estudios dicen que hasta un 80% de esos pacientes van a dejar de ser diabéticos, ¿verdad? Después de operarse, ¿verdad? Y un 20% restante va a mejorar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dejar de ser diabético? Y a algunos nos gusta usar la palabra curación, entre comillas, ¿verdad? No es ni que se cura, claro. Es que se patea más adelante, ¿verdad? No claro, sé. Porque esa es una condición, sí. ¿no? En vez de tener un paciente diabético con 35 años, que eso es un desastre, ¿verdad? Porque es una diabetes que es sumamente agresiva, ¿verdad? Vamos a tener a lo mejor un paciente de 70 años, de 80 años con una diabetes ya más, ¿verdad? Un abuelito que ahora le vino su diabetes, ¿verdad? O sea, hay mucha diferencia en ese tiempo de evolución que se le regala al paciente. Entonces, ¿cómo se selecciona al paciente? Si el paciente tiene una obesidad que él no puede controlar haciendo dieta y ejercicio. ¿Por qué? Porque no tiene una pierna, por ejemplo. ¿Cómo le vamos a pedir que haga ejercicio? Claro. O es ese paciente que estábamos hablando, ¿verdad? Un paciente que tiene que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que de ahí se va a su facultad corriendo, que después se va a su casa, o que en su casa tiene unos trillicitos, por ejemplo, la señora, ¿verdad? Y como que va engordando. Claro. ¿Para qué vamos a esperar a que engorde si ya vemos que esa señora no va a poder controlar su sobrepeso porque no le va a poder dejar a su hijo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con quién le va a dejar? ¿No? Muchos se sienten identificados en este estudio. Y de hecho sí, ¿verdad? Porque es así. Porque es así, ¿verdad? Antiguamente venían los pacientes con un sobrepeso medio y nosotros le decíamos, vaya y engorde. Un absurdo total era, ¿verdad? Hace años eso, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque venía engordado, venía en peores condiciones y la cirugía era más difícil, ¿verdad? O sea, súper buena idea, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y ahora, ¿existe un rango de edad en el sentido, vos me decís cada vez más joven, pero existe un rango así para decir, bueno, tiene 75 años, no? Sí. La edad cada vez está más aumentada, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro paciente más joven tiene alrededor de 12 años. Un paciente pediátrico, un niño, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene que tener conformidad con el pediatra, el endocrinólogo pediatra. ¿Pero se lo puede operar a los 12 años? Claro. Imagínate lo que es un niño que crezca con obesidad mórbida de los 12 años, que se va a perder toda su juventud porque es obeso mórbido.
¿verdad? Él recibe bullying, él no le invitan a No, jugar obvio, fútbol, o sea, un obvio. desastre, ¿verdad? Sí, obvio. Entonces Sí, cuando eso él se sí. opera, Ujú. se olvida de todas esas cuestiones, Sí. ¿verdad? Y lo mismo sucede con el extremo superior de la edad. Mm. Nuestro paciente más mayor creo que se operó con 78 años. ¿verdad? 78. 78 años. ¿verdad? Antes se fijaba en 60 nomás la edad, después pasó a 65, después ya 70, después 75 y se va aumentando cada vez más porque nuestra expectativa de vida aumenta. ¿verdad? Claro. Y por supuesto que la seguridad de la cirugía también. ¿verdad? Entonces, la edad no es un criterio que sea netamente excluyente. Hay centros que tienen protocolos que dicen que sí, bueno, hasta acá vamos a operar porque si no hay demasiado muchos pacientes. Pero en general no es. No Y es la un criterio. evolución, o sea, la cirugía en sí es compleja, obviamente, pero me imagino que no es que el paciente tiene que estar internado, digamos, una semana, No, no, 15 no. días. ¿Cómo, No, no. ¿Cómo es la dinámica? Así mismo. Normalmente, hoy en día, en los centros de alto volumen, que acá en el país hay ya centros de alto volumen, como el nuestro, por ejemplo, hay varios, ¿verdad? Sí, La media de ingreso es de 24 horas. 24. Sí, eso quiere decir, paciente que se internó esta mañana, se operó esta mañana, se va de alta mañana de la mañana. No importa que pese 140 kilos. No importa que pese 180, hay pacientes de 200 kilos que se han ido al día siguiente también, ¿verdad? Por supuesto que el paciente más complejo como que requiere de más cuidado, vamos a decir, porque hay veces que hay que estabilizar primero el azúcar, o hay que ver un poco la presión, a veces un poco rebelde o cosas así, ¿verdad? ¿Y Pero, qué tipo de complicaciones podrían presentar? sí, las complicaciones para entenderlas tenemos que separarlas según el periodo de tiempo en el que aparecen, ¿verdad? Las que aparecen inmediatamente, pero hoy aparecen complicaciones, tienen que ver con cualquier cirugía, ¿verdad? Como tener una complicación de cualquier cirugía. Puede haber un sangrado, puede haber una infección, puede haber una reacción a los medicamentos que se le están administrando, puede haber una infección hospitalaria, puede haber una neumonía, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Y las complicaciones que se dan a largo plazo sí están en función a la cirugía que se le realiza. Sobre todo, hay muchos tipos de cirugía dentro de cirugía bariátrica, muchas técnicas diferentes, ¿verdad? Los pacientes que tienen, por ejemplo, bypass, si es que no tienen un adecuado seguimiento, tienen complicaciones sobre todo carenciales. ¿Por qué? Porque no hacen la suplementación adecuada, no se toman la medicación, no se toman el hierro, no se toman sus vitaminas, no se toman sus minerales, y esos pacientes hacen, por ejemplo, anemia. Se van desnutriendo. Es como, sí, algo así, Sí. ¿verdad? El cuerpo tiene sobre reservas, todo pero... vitaminas y tal, ¿verdad? El cuerpo tiene reserva, aguanta un año y medio, por ahí tenemos Pero reserva. ¿por qué no toman? ¿Por qué no toman? Claro. Ya. Porque Claro. el trato Depende es... mucho de la responsabilidad entonces Claro. del Sí. paciente, también el compromiso que Por debe supuesto, asumir, por supuesto, porque es por una supuesto. corresponsabilidad de ustedes y del Exactamente. paciente. Eso se le explica todo antes, o sea que Sí. no va a poder cumplir sus requerimientos nutricionales con lo poco que va a comer y va a tener que elegir comer mejor, ¿verdad? Y para eso se le acompaña, ¿verdad? Y otra vez hablamos de individualizar, porque no todos les gusta lo mismo y tampoco porque se operaron yo les voy a obligar a comer cosas que nunca comieron, pero dentro de lo que les gusta, entonces ahí saber elegir. Y eso es un ejercicio, un cambio conductual que tiene que ser apoyado y acompañado. Desde tu rol de endocrinóloga, Sí. ¿para la mujer es más complicado por el tema hormonal o no? La verdad que el impacto del peso a nivel de las hormonas y el descenso, o sea, el impacto negativo que tiene el exceso de peso, y después de la cirugía vemos muchísima mejoría. A las mujeres, por ejemplo, como hablamos hace rato del deseo de gestación, que no se pueden embarazar porque tienen ovario poliquístico, porque tienen relación con el exceso de tejido adiposo y resistencia a la insulina. Entonces se hacen la cirugía, mejoran su fertilidad y se embarazan. ¿sí? Mira, qué Y interesante. eso Y es lo mujeres positivo. en estado de menopausia. Y bueno, Ya, y cuando los están estados de en la etapa. Y lo para que las quise mujeres la decir. suplementación no es tan complicada de entender porque justamente en cada etapa nosotras necesitamos que tomar el hierro, cuando estamos embarazadas el ácido fólico, el calcio ya en perimenopausia, en menopausia, o sea, no es tan difícil de entender. Para los varones suele ser más complicado, pero las complicaciones a largo plazo, como dijo el doctor, son carenciales, o sea, ¿qué voy a ver yo como endocrinóloga si el paciente no cumple su sustitución ya no son fármacos, son Nutrientes. suplementos. Suplementos. Voy a ver, por ejemplo, osteoporosis, que disminuye la densidad del hueso por falta de calcio, falta de vitamina D. Entonces, no voy a ver ahí cuando se operó a los 31 años, voy a ver más adelante una paciente, una mujer
que voy a tener que adelantar su estudio de densitometría porque puede tener riesgo de fractura, por ejemplo, ¿verdad? O en esas anemias, porque una mujer, por ejemplo, no menstruaba antes de la cirugía por la obesidad, después menstrua y menstrua mucho y pierde mucho hierro en esa etapa. Entonces, todo eso hay que acompañar y hablar y hay que individualizar. Y si bien nosotros tenemos protocolos, es decir, esto ya se estudió, la cirugía tiene más de 50 años y ahora se sabe, bueno, ya está escrito eso. Hay que darle tantos miligramos de calcio, tantos miligramos de hierro, por lo menos. Pero si viene un paciente que, a pesar de hacer lo que hizo, tiene anemia, bueno, y ahí tratamos también interdisciplinariamente para saber la causa. Sí. Ahora, luego de la pausa, vamos a consultarles si los pacientes, la gente está mirando en casa y dice, pero que yo me opero y de por vida tengo que estar entonces controlándome, porque seguramente la gente se está preguntando eso en casa. Vamos a ir a otro corte y vamos a volver ya para el desarrollo del último segmento del programa. Vamos y volvemos enseguida.